Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén muy bien, con muchas ganas de conversar y debatir sobre temas que nos apasionan. Hoy, como habrán visto en el título, nos adentramos en un terreno fascinante, uno donde la realidad se entrelaza con la percepción y donde las emociones pueden ser tanto genuinas como cuidadosamente orquestadas. Vamos a desmenuzar el fenómeno de Mert y Afra, y a intentar responder a esa gran pregunta que seguro ronda en la cabeza de muchos: ¿es su relación un amor genuino o se trata de un elaborado drama publicitario? Si son fans de estos temas, si les gusta analizar las dinámicas de las parejas mediáticas y si disfrutan de un buen debate, han llegado al lugar indicado. Antes de sumergirnos de lleno en este misterio, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta crecer junto a ustedes. Bueno, Mert y Afra. Dos nombres que han resonado con fuerza en las redes sociales y en el ojo público en los últimos tiempos. Han capturado la atención de miles, si no millones, de personas. Sus apariciones juntos, sus gestos, sus palabras, todo parece formar parte de una narrativa cuidadosamente construida. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Es ese brillo en sus ojos el reflejo de un amor verdadero, o es una estrategia de marketing brillante? Esa es la pregunta del millón. Para abordar esto, vamos a explorar varios ángulos. Primero analizaremos el origen de su popularidad y cómo su relación se convirtió en un tema de conversación constante. Luego examinaremos las evidencias que apuntan hacia la autenticidad de su amor, buscando esos pequeños detalles que escapan a la manipulación. Y por supuesto nos sumergiremos en la hipótesis contraria, explorando las posibles motivaciones y tácticas que podrían estar detrás de una relación promocional. ¿Qué ganan ellos? ¿Qué ganan las marcas que los asocian? ¿Cómo afecta esto a nuestra percepción de las relaciones y a nuestra capacidad de discernir la verdad? Comencemos por el principio. Mert y Afra como dúo empezaron a ganar notoriedad, y es innegable que su química inicial en pantalla, o en sus interacciones públicas, fue lo que encendió la chispa en la audiencia. A menudo las parejas que se forman en entornos mediáticos, ya sea actuando juntos o compartiendo el foco de atención, ya generan un interés intrínseco. Los fans se apegan a los personajes, a las historias, y cuando esas líneas entre la ficción y la realidad se desdibujan, la fascinación aumenta exponencialmente. En el caso de Mert y Afra pareciera que esta dinámica se amplificó. Sus primeras apariciones conjuntas, quizás en eventos o en redes sociales, generaron especulaciones, y esas especulaciones, a su vez, alimentaron más atención. Fue un ciclo virtuoso desde el punto de vista de la visibilidad. Ahora, si hablamos de amor genuino, ¿qué solemos buscar? Buscamos espontaneidad, buscamos vulnerabilidad, buscamos esa conexión que trasciende la mera actuación o la pose. Cuando vemos a Mert y Afra, ¿encontramos esos elementos? Por un lado, hay momentos que parecen genuinamente tiernos. Comparten risas, se apoyan en público, publican fotos que parecen reflejar una intimidad real. Hay gestos de cariño, miradas que a simple vista transmiten afecto. Y para muchas personas, estas señales son suficientes para creer en la autenticidad de su vínculo. Piensen en las parejas que admiramos en la vida real, o en aquellas que seguimos en redes. Solemos fijarnos en la coherencia de sus comportamientos, en la naturalidad de sus interacciones. Si Mert y Afra logran proyectar esa naturalidad, esa sensación de que esto es real, entonces es fácil caer en la creencia de que su amor es genuino. Además, es importante considerar el factor humano. Las personas se enamoran. Las conexiones reales ocurren incluso en el mundo del espectáculo, donde las presiones son enormes y la vida pública es constante. Si asumimos que Mert y Afra son simplemente dos personas que se han conocido, se han atraído y han decidido compartir su vida, entonces cualquier evidencia de afecto mutuo, de complicidad, de apoyo mutuo, refuerza la idea de un amor auténtico. A veces la simplicidad de la situación es la que más convence. Dos personas se gustan, se quieren, y eso se nota. No hay necesidad de buscar explicaciones complejas y la explicación más sencilla, la del amor, parece encajar. Sin embargo, no podemos ignorar la otra cara de la moneda. El mundo de la publicidad y el marketing es cada vez más sofisticado. Las marcas buscan asociarse con figuras públicas que generen impacto, y una pareja que irradie amor y conexión puede ser un activo invaluable.
Imaginen las campañas publicitarias en las que Mert y Afra podrían participar juntos. Desde productos de consumo hasta experiencias, la imagen de una pareja feliz y enamorada vende. ¿Y si esta relación es fabricada o al menos amplificada, con fines promocionales, entonces estaríamos ante una estrategia de influence marketing de alto nivel? ¿Qué indicios podrían sugerir que hay algo más que amor genuino en juego? Uno de ellos podría ser la aparente perfección de su imagen pública. Cuando todo parece siempre impecable, cuando no hay fisuras, cuando las crisis se manejan de forma casi editorial, puede generar sospechas. Las relaciones reales, por bellas que sean, suelen tener sus altibajos, sus momentos menos perfectos. Si Mert y Afra proyectan una imagen de cuento de hadas constante, podría ser una señal de que están cuidando mucho la narrativa. Otro factor a considerar es la recurrencia de su aparición en campañas publicitarias conjuntas. Si cada vez que vemos su relación en primer plano, viene acompañada de una marca o un producto, es razonable preguntarse si el amor es el protagonista o la publicidad. Las colaboraciones publicitarias son, por definición, acuerdos comerciales. Si su relación se ha convertido en el telón de fondo para estas colaboraciones, podría indicar que su vínculo está siendo utilizado como una herramienta de marketing. Pensemos en cómo muchas marcas eligen parejas para sus campañas porque proyectan valores como el amor, la complicidad, la estabilidad. Si Mert y Afra encarnan esos valores de manera consistente, y si esa consistencia beneficia a las marcas, entonces la línea entre el amor real y el amor publicitario se vuelve muy delgada. Además, es interesante analizar la temporalidad. ¿Han coincidido momentos clave en su relación con lanzamientos de productos, eventos importantes o periodos de baja visibilidad? A veces una crisis o una reconciliación pública puede ser una forma de generar expectación y, en última instancia, de impulsar las ventas. O viceversa, un anuncio de relación puede coincidir con el lanzamiento de un proyecto en el que ambos participan, buscando maximizar el impacto mediático. También está el factor de la narrativa de marca. Muchas personalidades públicas y parejas mediáticas desarrollan una marca personal. Y dentro de esa marca, la historia de amor puede ser un pilar fundamental. Si su historia de amor se ha convertido en un elemento central de su marca personal, es posible que se gestione de forma activa para mantener su atractivo. Esto no significa necesariamente que no haya ningún sentimiento real, pero sí que esos sentimientos pueden ser alimentados, promocionados y presentados de una manera que maximice su valor comercial. Y no olvidemos la audiencia. Nosotros como espectadores jugamos un papel crucial. Creamos la demanda de este tipo de contenido. Nos atraen las historias de amor, nos gusta ver a nuestras celebridades felices. Y si las marcas ven que hay una audiencia dispuesta a consumir contenido relacionado con Mert y Afra, seguirán invirtiendo en ellos. Es una dinámica de oferta y demanda. Nuestra atención es lo que impulsa estas narrativas. Ahora, ¿cómo podemos intentar discernir la verdad? Es un ejercicio difícil, porque en el mundo digital, la verdad puede ser muy elusiva. Pero podemos intentar buscar la autenticidad en la imperfección. Hemos visto momentos en los que Mert y Afra parecen discutir, o en los que muestran frustración, o en los que simplemente son humanos. Esos momentos, si existen, pueden ser indicadores de una relación genuina. Las relaciones reales no son perfectas, y la ausencia total de imperfección puede ser una señal de alerta. También es importante prestar atención a la coherencia a largo plazo. Si su relación ha sido sólida y ha evolucionado de manera natural a lo largo del tiempo, con altibajos que parecen orgánicos, es más probable que sea genuina. Si por el contrario su relación parece surgir de la nada, o si experimenta picos de intensidad y visibilidad que coinciden sospechosamente con lanzamientos comerciales, podríamos inclinar la balanza hacia la publicidad. Finalmente, y quizás lo más importante, debemos ser conscientes de nuestra propia predisposición. A menudo queremos creer en las historias de amor. Nos da esperanza, nos inspira. Y esa misma esperanza puede cegarnos ante las posibles realidades. Es sano ser escépticos, pero también es importante no caer en el cinismo. Quizás y solo quizás Mert y Afra son una pareja que en medio de su vida pública ha encontrado un amor real y además ha sabido capitalizarlo de forma inteligente. O quizás es un producto publicitario muy bien hecho. Lo que sí está claro es que Mert y Afra han logrado un impacto significativo. Han capturado nuestra atención y han generado un debate.
Ya sea amor genuino o drama publicitario, su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la influencia de las redes sociales, y cómo distinguimos entre lo auténtico y lo fabricado en un mundo cada vez más mediático. En resumen, hemos explorado las dos caras de la moneda respecto a la relación de Mert y Afra. Por un lado, hemos analizado los posibles indicios de un amor genuino basados en la química, la espontaneidad y los gestos de afecto que vemos en sus interacciones. Por otro lado, hemos profundizado en la hipótesis del drama publicitario, considerando las motivaciones de las marcas, la sofisticación del marketing de influencers, y cómo una relación puede ser gestionada para maximizar su valor comercial, prestando atención a la aparente perfección, la recurrencia en campañas y la gestión de la narrativa. Ha sido un placer sumergirnos en este tema con ustedes hoy. Espero que esta discusión les haya parecido interesante y les haya dado nuevas perspectivas para analizar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el amor de Mert y Afra es genuino o es un montaje publicitario? Dejen sus opiniones y argumentos en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan unirse al debate y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.